Hola, en este video vamos a explorar Alfaro por Virginia Woolf. Alfaro es la quinta novela de Virginia Woolf y fue publicada en 1927. El libro está separado en tres partes y cuenta la historia de la familia Ramsey y sus visitas a su casa en la playa en un periodo que comprende 10 años. La primera parte, llamada La Ventana, nos presenta al señor y la señora Ramsey y a sus 8 hijos, quienes se preparan para recibir en su casa amigos y familiares para una gran cena. Aquí conocemos también al personaje de Lily, que es de los personajes principales, quien es una pintora amiga de la señora Ramsey que pretende hacer una pintura de la señora Ramsey y su hijo James. En la segunda parte, llamada El tiempo pasa, la cual nos cuenta qué ha sido de los personajes durante los últimos 10 años. Después de esa escena se centra en el tema de la soledad, la ausencia y la muerte. Y por último, la tercera parte, El Faro, nos cuenta el retorno de los Ramsey a la casa de verano para por fin emprender el viaje al Faro. También vuelve a aparecer aquí Lily para al fin terminar la pintura que se propuso hace 10 años. Esta es una obra modernista, es decir, la trama es secundaria y se prioriza la introspección filosófica. Por eso la historia transcurre sin mucho diálogo, sin mucha acción, lo que hace que, a pesar de ser un libro bastante corto, sea un libro con el que te debes de tomar el tiempo. No es una lectura sencilla, pues Virginia Woolf nos mete en la mente de cada uno de sus personajes y nos envuelve en los hilos de pensamiento que se desarrolla en cada uno de ellos. La tesis que propongo en este análisis es que Alfaro es una exploración a la vida y a la nobleza de vivirla, tomando las riendas de cada decisión como dueños únicos de nuestra propia felicidad. Dicen que morimos dos veces, una cuando dejamos de respirar y otra cuando alguien dice nuestro nombre por última vez. El ser humano tiene una necesidad no solo de vivir y ser feliz, sino también de trascender. Eh, Voy a hacer referencia a la propuesta de Ernest Becker de la negación de la muerte, porque nos va a dar un mapa bastante sencillo de seguir y es una tesis bastante fácil de explicar. Becker nos dice que hay básicamente tres maneras de negar a la muerte. La primera es por medio de Dios, otra es por medio del amor y por último por medio del arte. Ok, vamos a empezar. El faro es un objeto que brinda luz y guía a los barcos en el mar. Sin esta luz los barcos pueden perderse o tener algún tipo de accidente. Y la principal característica de un faro es el hecho que da luz. La luz simboliza la conciencia, el conocimiento. De ahí viene la palabra iluminado y la palabra ilustre. Recordemos la frase que hizo famosa Descartes de pienso y luego existo. Es decir, sin luz no hay vida. Si no estás consciente de tu vida, pues no estás existiendo. El barco en el mar es tu vida, por lo que el faro es tu conciencia, porque es la luz que te guía. Pero además tiene una connotación positiva de algo bueno, por lo que el faro representa la conciencia de que mañana va a ser mejor que hoy. El barco en medio de la tormenta tiene esperanzas cuando ve la luz del faro. El libro abre con la señora Ramsey diciendo a su hijo James que seguramente mañana hará buen tiempo y por lo tanto podrán visitar el faro. A lo que inmediatamente el señor Ramsey responde que no, que seguramente mañana no hará buen tiempo. Si el faro es la promesa de que mañana será mejor que hoy, entonces el señor Ramsey representa aquí a Dios y los obstáculos que nos impone. Durante la historia el señor Ramsey pareciera tener el poder de controlar el destino de los demás, pues su palabra es ley. Y no es hasta que él decide en la tercera parte ir al faro que por fin logran el esperado viaje. Digamos que sin el permiso del señor Ramsey las cosas no suceden. Esa imponencia de que mañana no va a ser buen tiempo nos habla de su carácter y la firmeza de su voluntad por encima de los demás. Otra de las características del señor Ramsey es que tiene la necesidad de ser alabado, de ser reconocido, que es una característica de los dioses que necesitan tributos en forma de sacrificios, de rezos, de veneración para poder sobrevivir. Además, el señor Ramsey es un filósofo, que la filosofía literalmente se traduce como el amor a la sabiduría, lo que lo vuelve a él el dueño del conocimiento. Esto es una referencia al mito de la creación cristiana, donde Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la promesa que les hace la serpiente de que si lo comen podrán ser iguales a Dios. Esto se refuerza en la escena durante la cena tan esperada de los Ramsey, cuando uno de los invitados decide pedir una segunda porción de comida y el señor Ramsey pierde los estribos
pues él considera que hacer esto está mal. Es decir, que no solo tiene el conocimiento, sino también es él quien juzga lo que es correcto y lo que es incorrecto. Aquí empieza uno de los temas centrales del libro, que es el rebelarse contra Dios, y la conciencia es la principal arma. Si el barco es tu vida, la tormenta vendría a ser Dios y el faro es la esperanza del espíritu humano. Aquí nota, estoy usando la palabra espíritu como derivado de conciencia, pues como establecimos, sin ella no hay vida. Igualmente podríamos decir que el espíritu es lo que nos da nuestra vida, ¿no? James es uno de los hijos de la familia Ramsey, personifica el rebelarse contra Dios con la manera en que reacciona ante los comentarios de su padre. Desde pequeño piensa que si tuviera a la mano algo afilado le atravesaría el corazón a su padre. Y no es hasta que ya es mayor y tiene la capacidad física para realmente hacerlo que entiende que en realidad no odia a su padre, sino que odia a esta sombra que se apodera de él cuando le ordena qué hacer y reacciona de manera negativa. Esta es una de las etapas del desarrollo en todos los humanos. Es parte del complejo edípico, que además es bastante obvio en James por el cariño que tiene por su madre y el apego que tiene hacia ella. Y al igual que él, todos los seres humanos tenemos que pasar por esta etapa de desarrollo. En la literatura este es un arquetipo de la creación del mundo, donde los nuevos dioses tienen que matar al dios anterior para tomar su lugar, y el dios anterior por lo general es el padre de estos nuevos dioses. Es el caso de Zeus, que mata a Cronos en la mitología griega, o de Odín, que mata a Ymir en la mitología nórdica. Y incluso en el mito de la creación cristiana, con Adán y Eva, al desobedecer a Dios, es una forma de rebelarse contra el Padre, aunque menos violenta. También es importante notar que en la tradición filosófica los nuevos dioses venimos de ser los seres humanos. Virginia Woolf hace un excelente trabajo en la forma en que pone todos estos detalles en el libro, porque con todos sus defectos el señor Ramsey no deja de ser un buen padre y un buen esposo. Es decir, al ser el antagonista de la historia no es necesariamente un villano. Y una de mis partes favoritas es cuando el señor Ramsey compara la sabiduría con el abecedario y se da cuenta de que no domina más allá de la Q, y que jamás, y reconoce que probablemente jamás llegará a la Z. Esto porque no logra pasar de la R. Y la R, por supuesto, es la primera letra del nombre Ramsey, que es como un pequeño chiste que esconde ahí Virginia Woolf, dándonos a entender que el señor Ramsey, dentro de todo su conocimiento y de toda su sabiduría, no logra conocerse a sí mismo. Esto hace eco con el dicho de Sócrates de que yo solo sé que no sé nada, y la paradoja de Sócrates en la que él duda ser el hombre más sabio de Atenas. Sin embargo, al darse cuenta que al dudar de su propia inteligencia o al estar consciente de su propia ignorancia, eso lo hace precisamente ser más inteligente que los demás. O sea que el señor Ramsey, al estar consciente de que no logra superar la R, no logra conocerse a sí mismo, esta carencia de conocimiento lo sigue poniendo en la posición de ser el más inteligente porque es capaz de reconocerlo. Si el señor Ramsey viene a ser Dios, entonces la señora Ramsey tiene que ser la naturaleza. Y Virginia Woolf aprovecha excelentemente el arquetipo de la madre naturaleza y lo muestra por medio de la cena que hace la señora Ramsey para su familia y sus amigos, siendo la naturaleza la que nutre al ser humano. Además que tiene tanto amor que dar que una familia no es suficiente, ¿no? Recordemos que tiene 8 hijos. Y además de esos hijos hay personas ajenas a la familia que la ven a ella como una figura materna. La naturaleza además siempre está de parte del ser humano, pues comparte nuestro mundo tangible. Y es de hecho en los mitos de la creación generalmente la madre la que juega un papel importante en la rebelión de los hijos contra el padre. Poniendo al señor Ramsey como antagonista, sabemos entonces que la manera de negar a la muerte por medio de Dios no es la más indicada, puesto que si nos rebelamos contra él también estamos rechazando su plan divino. Eso nos deja entonces con la idea del amor de pareja presentado en esta historia en forma del matrimonio, y con la idea de negar la muerte por medio del arte. El amor de pareja, sin embargo, nos vamos dando cuenta en la historia que tampoco es la forma correcta, pues está presente en la familia de la señora Ramsey, que tuvo 8 hijos, y sin embargo ni ella ni varios de sus hijos sobreviven al final de la historia.
Esto también se hace obvio en el hecho de que el matrimonio de Minta y Paul, que son unos amigos de la familia, que de hecho Minta es una de las personas que considera a la señora Ramsey como su madre, y que además la señora Ramsey jugó un papel importante en volverlos una pareja, se comprometen y sin embargo su matrimonio no perdura, dándonos a entender que el matrimonio no era la forma perfecta de negar la muerte. También está en Prue, que es una de las hijas de la señora Ramsey, cuya muerte se debe a problemas durante el parto, dándonos a entender que el legado de los hijos no necesariamente es un seguro para la trascendencia. Eso nos deja con el arte como manera de negar la muerte. Y esto lo representa Lily Ambrose, que es otra amistad de la familia Ramsey, que durante toda la historia intenta hacer una pintura de la señora Ramsey y su hijo James. Y al final del libro se da cuenta que el valor de la pintura no está en la pintura en sí, sino en el hecho de haberla creado. No le importa al final si la pintura va a ser vista, si va a ser destruida, si va a permanecer o no. Está consciente de que su valor está simplemente en haberla pintado. Esta pintura además representa la intención de tomar control y responsabilidad de nuestra vida. A lo largo de la historia, Lily tiene dificultad para empezar la pintura. Primero porque otro de los personajes le dice constantemente que las mujeres no saben pintar y ella tiene que lidiar con este discurso negativo constantemente. Después, en la última parte del libro, se siente intimidada por el señor Ramsey a pesar de que este no está haciendo nada precisamente antagónico para detenerla. Sin embargo, ella no es capaz de continuar, o más bien no es capaz ni siquiera de empezar la pintura porque se siente presionada por el señor Ramsey. Y luego cuando al fin se encuentra sola, teme empezar la pintura porque no está segura cómo debe empezar. Y tiene miedo de que si hace mal su primer trazo, los siguientes trazos también van a estar mal y por lo tanto el resultado final no va a ser lo suficientemente bueno. Y eso es algo a lo que nos enfrentamos todos. Las palabras que los demás nos dicen, que nos hacen pensar que no somos suficiente. El juicio de Dios, que este puede ser divino o puede venir de los padres o simplemente de alguna otra figura de autoridad. Y por último, la duda que nos ponemos nosotros mismos de creer que no vamos a ser capaces de lograr el resultado que queremos, que tenemos miedo de empezar y dar el primer paso, porque si tomamos el paso incorrecto desde el principio, entonces todos los siguientes pasos van a estar equivocados. Alfaro es entonces una historia sobre buscarle sentido a la vida y con ello negar la muerte, donde los personajes rechazan a Dios por la posibilidad de ser ellos realmente capitanes de su propio barco, de disfrutar la vida y aferrarse a esos momentos de absoluto gozo que son efímeros pero intentamos capturar para que un segundo dure para siempre. Como lo dice la señora Ramsey en un momento que vive de pleno éxtasis: con esto me basta, con esto es suficiente. Y le grita a la vida: detente, detente. Y trata de hacer que ese segundo, ese momento, ese pequeño espacio de tiempo que parece ser perfecto, se quede con ella para siempre. Y finalmente también nos habla de hacernos responsables de nuestra propia felicidad. Si nuestro barco está en medio de la tormenta, tenemos que voltear a ver al faro. El faro nos va a guiar, nos va a dar esa luz, nos va a dar esa esperanza de que hay un lugar mejor y hay una salida de esta tormenta. Pero depende de nosotros navegar ese barco y llegar al faro con seguridad. Tomar el timón y estar seguros que cada decisión que tomamos es la correcta y nos está acercando cada vez más a esa promesa de que mañana va a ser mejor. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos pronto.